Buenos días, camaradas. En este video voy a tratar la contradicción entre partidos democráticos y partidos antidemocráticos con un ejemplo concreto que se conoció el 21 de marzo, una publicación, voy a pasar a leer, ¿no? Interesante nota, la de Pagni, hoy en La Nación. Pagni es un periodista de La Nación, ¿no? D'Alessio trabaja para la AFI y está involucrado en varias maniobras antidemocráticas. Quiso vincular al socialismo santafesino con la banda de narcotraficantes Los Monos. Bueno, ¿quién es D'Alessio? D'Alessio, según palabras del propio presidente argentino Mauricio Macri, es uno de los integrantes de la llamada Brigada Cola, un grupo de espías que no forma parte orgánicamente de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, pero que trabaja para el gobierno en maniobras completamente ilegales, espurias, maniobras montadas para encarcelar, desacreditar, limitar, coartar la carrera política de los enemigos políticos o los adversarios políticos del macrismo. Fíjense, quiso vincular al socialismo santafesino con la banda de narcotraficantes Los Monos, es decir, a través de maniobras absolutamente ilegales y falsas, tratar de presentar pruebas de una vinculación que no existe entre los dirigentes políticos santafesinos del socialismo con una banda criminal. Con lo cual eso podría llevar a que un juez los acuse de narcotraficantes. Recordar, por ejemplo, relacionar con que en Venezuela, en Colombia, para tratar de desacreditar a la FARC siempre las vinculaban con los narcotraficantes, ¿no? Y terroristas, y bueno. Sigamos. El juez Bonadío procesó a CFK en una causa con el testimonio de D'Alessio. Otro ejemplo más. Bueno, nuevamente, ese tal D'Alessio, un agente de la Brigada Cola, totalmente criminal, digamos, porque se dedica a actividades de chantaje, extorsión, fabricar pruebas falsas contra dirigentes políticos, es el principal testimonio de una causa del juez Bonadío, aliado con la empleado de la embajada yanqui, contra Cristina Kirchner. O sea, algo más absolutamente antidemocrático que eso no existe. Para comparar el nivel profundamente antidemocrático de este gobierno, podemos hacer una analogía con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos mandó 2 agentes de la CIA a tratar de vincularse, finalmente lo lograron, con Assange, el fundador de Wikileaks, enemigo de Estados Unidos, y luego declarar falsamente que Assange las quiso violar. De esa forma se le armó una causa judicial en Suecia que podía terminar con una condena o que le permitía a Estados Unidos pedir la extradición, ya que ellas dos eran ciudadanas de Estados Unidos. Y de esa forma meter preso a un enemigo político. Bueno, muy parecido, ¿no? Veamos que también a través de algo falso, algo que no existe, D'Alessio inventa todo, digamos, trataban de meter presa a una enemiga política como Cristina Kirchner. Bueno, D'Alessio aparentemente es un agente de la AFI que reportaba arriba, funcionario macrista. Acá está el vínculo con Macri. En realidad, luego se determinó que no forma parte de la AFI, sino que está en una estructura paralela a la AFI. Bueno, hoy va Arribas a la bicameral de inteligencia para dar explicaciones. La bicameral es un órgano de las 2 cámaras, ¿no? Del Congreso, es decir, diputados y senadores. Para dar explicaciones sobre las declaraciones del juez Padilla sobre una red de inteligencia de la AFI para extorsionar políticos, empresarios y periodistas. Padilla es el juez que descubre todas las actividades de este D'Alessio a partir de una denuncia por extorsión, ¿no? Presentada en su juzgado. Arribas es el hombre de confianza de Macri. El gobierno está muy preocupado por la actividad del juez Padilla en esclarecer la mafia de la AFI en manos del macrismo. Bueno, acá vemos el vínculo. Acá está Macri, ¿no? Atrás de esto. Pero para que tengamos una idea del nivel de, digamos,
de el nivel profundamente antidemocrático de este gobierno, encabezado por Macri, otra cosa que se descubrió es que esta Brigada Cola también investigaba a la principal colaboradora política de Macri, a la gobernadora de Buenos Aires. Seguían sus pasos, qué estaba haciendo, porque desconfiaban de ella. Es decir, es tan reducido el grupo de esta gente que no confían en nadie, no confían ni siquiera en sus colaboradores. Recordemos, por ejemplo, que el radicalismo, aliado del gobierno, ni participó prácticamente. Es decir, no hay nada más antidemocrático que tomar las decisiones en forma totalmente jerárquica, despreciando la opinión de los colaboradores. En el caso del macrismo no solamente la desprecian, sino que también desconfían de ellos. Así como traté recién la analogía con el caso Assange, bueno, otra analogía que se puede trazar con el gobierno de Estados Unidos, con el Estado yanqui, que también es profundamente democrático, como Macri. Ellos, recordemos que Wikileaks demostró que el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus principales aliados, al gobierno alemán, al gobierno brasilero, al gobierno australiano, al gobierno británico, con lo cual, luego que se descubre eso, lógicamente se ofendieron con el gobierno de Estados Unidos, con el Estado de Estados Unidos, en realidad, porque es una actividad estatal. Los dos grupos de la burguesía en Estados Unidos apoyan este tipo de actividades, ya que se produjeron a lo largo de varios gobiernos. Eso es ser profundamente antidemocrático. No solamente se espían adversarios políticos o enemigos políticos, o por ejemplo agrupaciones populares y sociales, como hacía el kirchnerismo en Argentina a través del Proyecto X, sino que la lucha política, el espionaje, las actividades ilegales también van dirigidas hacia los propios aliados. Es decir, veamos que es un círculo extremadamente reducido de personas, ¿no?, profundamente antidemocráticas. Bueno, entonces, veamos cómo recién cuando empecé el video estaba explicando que la contradicción que vamos a analizar es grupos democráticos y grupos antidemocráticos. Los grupos democráticos están encabezados, por supuesto, por el Partido Comunista y otras organizaciones del proletariado y de la burguesía, de la pequeña burguesía, y los grupos antidemocráticos están encabezados por la burguesía liberal, encabezada por Cristina Kirchner, y la burguesía conservadora, encabezada por Macri. Pero no podemos contentarnos solamente con esa división. Debemos seguir aplicando nuestro método del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, a los grupos antidemocráticos. No es lo mismo el nivel antidemocrático de la burguesía liberal, encabezada por el kirchnerismo, que, como decía antes, se limitaba a luchar, a espiar, a tratar de controlar a los enemigos políticos y a los adversarios políticos, sin fabricarle causas o utilizar armas espurias de lucha política. El kirchnerismo, en ese momento la CIDE, se dedicaba simplemente a espiar, a recopilar información para ver quién era quién dentro del movimiento, de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Pero no fabricaba causas, no actuaba contra ellos. Ojo, eso no significa que en un futuro lo pudieran hacer. Pero en ese momento por lo menos no se descubrió nada. Ahí vemos un nivel de antidemocracia no tan fuerte como el del macrismo, que no solamente se dedica a través de esta brigada Cola a atacar a los enemigos políticos como Cristina Kirchner, fabricándole causas, o a los socialistas santafesinos, sino que también se dedicaban a espiar a propios colaboradores como la gobernadora Vidal. Es un nivel realmente
muy elevado este, de, de lucha política profundamente antidemocrática. Nosotros no podemos dejar de observar las diferencias, esas enormes diferencias entre la burguesía liberal y la burguesía conservadora, como corolario, como conclusión política. El principal enemigo del movimiento comunista, del movimiento emancipador de la humanidad, es la burguesía conservadora pro-yanqui, que utiliza exactamente los mismos métodos de lucha política que el gobierno más antidemocrático de la faz de la tierra, que el gobierno de Estados Unidos, fabricando causas, tratando de encarcelar a dirigentes opositores, que a su vez también no solamente se dedica a luchar contra sus enemigos políticos, sino que también espía y controla muy de cerca los pasos de sus amigos políticos. Acá vemos cómo ellos son profundamente dialécticos. Por más que digan que el marxismo no sirve para nada, resulta que aplican el marxismo. Es decir, no solamente se dedican a espiar y actuar contra sus enemigos, sino que también contra sus amigos, a los cuales los monitorean para ver sus pasos y que en caso de que ellos se aparten de la alianza, probablemente sean separados, castigados. Con lo cual cada vez se reduce más el círculo de quienes gobiernan. Cada vez son menos. Cada vez están más aislados de los partidos políticos, los grupos políticos, las fracciones, que representan de una u otra manera al conjunto de la población, ¿no? Bueno, camaradas, espero que haya servido esto para esclarecer quiénes son nuestros enemigos, contra quiénes tenemos que dirigir nuestra atención. Y para terminar, bueno, ya se hizo un video bastante prolongado, una breve referencia al antimarxista Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es un argentino que se dedica a llevar por malos pasos al movimiento comunista. Lo que el señor Sartelli trata de hacer es embellecer el macrismo. Uno dirá, ¿cómo? Eso es prácticamente imposible. Sin embargo, el tipo se la rebusca a Sartelli de una forma muy interesante. Él ataca principalmente al kirchnerismo, es decir, a la fracción liberal de la burguesía, diciendo que es un desastre, que es corrupta, que fue profundamente antidemocrática, etcétera, etcétera. Y de esa forma, digamos, indirectamente apoya el macrismo. Es decir, el macrismo no sería el peor enemigo, como yo estoy tratando de explicarlo en este video, sino que el kirchnerismo sería el peor rival. Incluso lo dijo en un momento, yo escuché un video donde él decía directamente, ¿no?, que si me dan a elegir entre Macri y Cristina, elijo a Macri. Por ejemplo, utiliza ejemplos de que en el tema del aborto, por ejemplo, Cristina estaba en contra, o nunca impulsó una ley a favor del aborto, y Macri sí. Bueno, porque dice que Macri es liberal, ¿no? Porque Macri supuestamente está a favor de las libertades. Bueno, es algo tan profundamente erróneo, fuera de la realidad, que llama poderosamente la atención. Uno no sabe si se está tratando de una persona absolutamente equivocada, el socialista, entre comillas, Eduardo Sartelli, o, para no ser tan ingenuos en política, podemos decir que es algo que está armado. Por suerte, bueno, todos sus llamamientos a atacar el kirchnerismo van dirigidos al FIT, a la agrupación troquista, unión de 3 partidos políticos en Argentina, los 3 troquistas, y parece que está surtiendo muy poco efecto. No le hacen caso, por más que él permanentemente
los ataca, ¿no? Y los llama a atacar al kirchnerismo, no le están dando demasiada importancia. Me alegro y bueno, hay que seguir de cerca ese grupo. Creo que en abril van a hacer una reunión en Buenos Aires para tratar de crear una internacional antimarxista, ¿no? Una internacional realmente muy graciosa porque van dirigentes de Argentina y Brasil. Bueno, más que una internacional sería una binacional, pero bueno, veremos. Ojalá que tengan suerte, que expongan su punto de vista bien claro para así nosotros les podemos contestar. Venceremos, camaradas.